Gracias. Ahí esperamos e iniciamos en 5 minutos. Gracias, Sarita. Sí se ve, ¿no, Miss? Sí, sí lo veo. Igual si lo podrías agrandar un poquito porque se ve pequeño. Me va confirmando si está bien el tamaño, Miss. Ya, está bien. A ver. Un poco más. Un poco más, creo que cubre toda el espacio que está en plan. Sí, ahí sí ya yo lo visualizo. Creo que al costado aparecen unas miniaturas, eso se puede ocultar, me parece, presionando lo que sale al costado de normas APA. Al costado hay como unas rayitas. Ya está. Ahí sí se ve bien. Ajá, listo. Hay que esperar que se conecten y iniciamos. Muchas gracias, Sarita. Ok, Miss.
Bien, buenas tardes con todas las presentes. Ya han aumentado las participantes, entonces vamos a iniciar. Sí se me escucha, ¿correcto? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. La sesión anterior se dividieron los grupos de trabajo para la exposición y quedamos que iban a iniciar la siguiente semana. Esta sesión del día de hoy vamos a abordar lo que son las normas ZAPA, la séptima edición. Es un tema que ya lo habíamos visto anteriormente cuando llevamos investigación en los ciclos anteriores y vamos a recordar un poquito acerca de las citas y referencias, ya que ustedes van a elaborar un Word como producto de su tema de exposición y en este Word se espera que también usen algunas citas y formulen algunas referencias. Vamos a recordar primero. ¿Qué es lo que recordamos acerca de las normas ZAPA? ¿Qué me puede decir Jack Suri? Sí, disculpe, pero no puedo hablar, ando un poco afónica. Uy, ok, Jacksuri, no te preocupes, está bien. Vamos a preguntarle a otra compañera. Entonces, Karina Vázquez. Lo que yo puedo recordar es muy poco porque todavía es un poco complicado para mí este curso, ¿no? Sí, solo sé que se hace por párrafos, se parafrasea algunos párrafos, las referencias de los autores, el año. Tendría que volver a ver lo mismo de recordar. Ok, pero estamos bien, tenemos buenas nociones previas. Hay una redacción en párrafos, se utiliza el parafraseo, que es leer un texto, analizarlo, sintetizarlo, interpretarlo y luego redactarlo. Y también el tema de las citas y las referencias, ¿no? Ok, ¿qué es lo que me puede decir? Tengo por ahí a María Elena. Muy buenas tardes. Buenas Lo tardes, que María yo, Elena. lo que yo recuerdo que se tenía que poner para poder hacer la tesis, se tenía que poner tamaño 14, ¿Sí? ponerlo justificado, creo, la oposición, centrado, y tenía Ok, que los que están citados en cursiva, las referencias en ok. cursivas. También en paréntesis teníamos que poner el primer apellido con el año, Está bien. y la referencia teníamos que poner también el link de la página donde se encontró y tenía ciertas características cuando era de una revista o una investigación, algo así, de un libro o Ok, algo. ok, María Elena. Entonces ella nos menciona que cada referencia tiene una estructura, ¿no? Es diferente la referencia de un libro, de una revista, de una tesis. También las normas ZAPA nos menciona cómo es que debemos redactar, qué tenemos que tener en consideración en cuanto al tipo de letra, al interlineado, a la justificación, etcétera. Ok, vamos a pedir una opinión más. Tengo por ahí a Julie. Julie. Ok, parece que Julie no está. Evelyn. Sí, Miss, acá estoy, acabo de ingresar porque mi internet creo que no está demorando en cargar, Miss.
Y no te preocupes, lo que les estaba preguntando es que el tema del día de hoy es sobre las normas APA. ¿Qué recuerdas acerca de las normas APA? Que es un medio que nos ayuda para poder guiarnos, Sí. para poder poner de acuerdo al tipo, ¿no?, de información, ¿no? Primero va el autor, el apellido del autor, el año, el nombre del tema, luego el editorial, algo así, las Correcto. páginas. Bien, bien, Evelyn. Evelyn nos ha agregado otro aporte importante, ¿no? Las normas APA son una guía, una referencia que tenemos de cómo poder organizar nuestro documento de investigación, ya sea una monografía, un ensayo, un artículo, una tesis, un proyecto. Todos estos documentos tienen o utilizan las normas APA, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? Porque en otro tipo de ciencias también hay guías, ¿no? Las normas Vancouver, las normas ISO. Por ejemplo, cuando hablamos de las carreras de salud, suelen utilizar lo que son las normas Vancouver, y cuando hablamos de carreras empresariales, las normas ISO. En el caso de las otras carreras o las ciencias sociales donde está la educación, la guía que se tiene son las normas APA, que actualmente están en su 7ª edición. Ahora, cada institución, ya sea universidad, instituto, también tienen sus propios protocolos de cómo ellos esperan que sea el documento de investigación y se apoyan en las normas APA solo para algunos aspectos. Por ejemplo, en la 7ª edición nos dice que podemos usar como tipos de letra Arial, Times New Roman, Calibri, entre otras, ¿no? Hay mayor flexibilidad sobre el tipo de letra que se puede utilizar. Sin embargo, en el pedagógico actualmente se está trabajando con Times New Roman 12 o Arial 12, ¿no? De acuerdo a lo que el asesor de pronto considere, pero uno de esos dos tipos de letra. También, en cuanto al interlineado, las normas APA mencionan que sea un interlineado de 2.0. Sin embargo, en el pedagógico, el interlineado que se está considerando es de 1.5. Otra diferencia es que en las normas APA se pide que el texto esté alineado hacia la izquierda. Pero sabemos que nosotros, para que de pronto el documento se vea más organizado, más ordenado, lo que pedimos es que el texto esté justificado, ¿no? Que esté ordenado tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces, estas diferencias tenemos que tener en consideración. En el manual ustedes van a encontrar lo que les estoy mencionando, ¿no? Que el tipo de letra es más flexible, nos dan algunas opciones de tipo de letra, que el interlineado es de 2.0, que el alineado es hacia la izquierda. Sin embargo, como repito, cada institución también puede hacer ciertas adecuaciones. Y en el caso de pedagógico, es letra Arial o Times New Roman 12, interlineado 1.5 y texto justificado. De esa forma se están trabajando los documentos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta sobre este primer punto de las normas APA? Ok, no hay preguntas, entonces creo que queda clara esta parte. Las normas APA son una guía, una referencia, pero cada institución también puede tener sus propias consideraciones, ¿no? Y apoyarse más que nada en las normas APA para lo que son las citas y las referencias. Anteriormente, en las citas, en las ediciones anteriores, se consideraba el apellido del autor y la inicial del primer nombre. Hoy se tiene en cuenta que solo van los apellidos y el año, como estamos visualizando en el ejemplo.
También se considera que a partir de 3 o más autores no se colocan todos los apellidos dentro del texto, sino que se ponen las siglas et al y un punto. Eso quiere decir que además del primer autor hay más autores. ¿Y dónde veo el apellido de esos autores? En las referencias. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Bajamos, Sarita, por favor. Ok, la primera parte de este manual o de este resumen del manual, porque el manual es más extenso, este es un resumen de 26 páginas que está centrado solo en citas y referencias, tiene que ver con las citas. ¿Qué son las citas? ¿Qué recuerdan acerca de las citas? ¿Qué me dice Fiorella? A ver, uy, ¿Qué recordamos acerca de las citas? ay, me agarró fría. A ver si estamos atentos. ¿Qué recuerdos tienes de este apartado? Es cuando el material o texto literalmente es copiado tal cual lo escribió el autor original. Ok, ese es un tipo de cita. Ok, está bien. Vamos a considerar esto. ¿Qué me dice Carmen Rosa? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, que en las citas habían tipos de citas, pues no citas directas o textuales, algo así, y citas indirectas. Que Ok. si es que no me equivoco, en las indirectas era que se ponía menos de 40 palabras, algo así. Y en las directas era más de 40 palabras, se ponía por bloque, pues, ¿no? Ok, ahí vamos a hacer una corrección con eso, pero más adelante. Pero está bien, hay tipos de citas Ajá, y cada tipo tiene sus características, ¿no? ajá, Ok, lo que he la cita, aprendido, algo así. Se sacaba algo como que un resumen, algo así, ¿no, Miss? como leemos el texto, lo analizamos, lo Lo interpretamos y lo escribimos, parafraseamos. ajá, lo comprendí. Ok, bien, bien, Carmen Rosa. ¿Alguien tiene una idea más acerca de qué son las citas? Las citas son de acuerdo dónde se ve escrito, de dónde ha salido el texto, el autor y el año, ¿no? De dónde ha salido ese párrafo, que es donde está citado el libro. ¿Qué autor le pertenece? Genial, genial. ¿Cómo? Es como menciona Julie, es darle crédito al autor que se está utilizando en la redacción del párrafo, ¿no? Citar quiere decir mencionar al autor del cual yo he obtenido la información que estoy redactando en un párrafo determinado. Cuando nosotros vamos a citar, como ya mencioné anteriormente, vamos a colocar los apellidos del autor perdón, el primer apellido del autor o de los autores y el año en el que se ha hecho esa publicación. Si es que son 3 o más autores, solo se coloca el apellido del primer autor, coma, et al, punto y el año. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, citar es darle crédito a la autoría de un libro, de un artículo, de una tesis, de una información, de un video, etc. Bajamos, por favor, Sarita. Tenemos 2 tipos de citas, ¿no? Las citas directas o textuales y las citas indirectas o no textuales. ¿Qué es una cita directa? La cita directa es cuando directamente yo voy a trasladar lo que encuentro en una determinada fuente, ya sea un libro, ya sea un artículo, ya sea una tesis, a mi documento de investigación. Entonces, guiémonos por esa palabra directa, ¿no? Yo directamente traslado lo leído hacia mi documento de investigación. Hay tipos de citas directas. La primera es la cita corta. Bajamos un poquito, Sarita, para que se pueda visualizar.
Ok, la cita corta o también llamada de menos de 40 palabras. ¿Qué es lo que podemos ver en este ejemplo de esta cita? ¿Cómo se está realizando la cita? ¿Quién me puede describir lo que estamos viendo? Es entre comillas, Miss. Entre comillas. Se va entre comillas, Miss. ¿Qué más vemos? ¿Dónde está el autor? ¿Dónde está el año? Al final está el autor, el apellido, el año, las páginas, la cantidad de páginas. El autor siempre va en paréntesis. Ok. Ahora, no necesariamente el autor tiene que estar entre paréntesis. En este caso, en este modelo de cita de menos de 40 palabras, han considerado hacer mención al autor al final del párrafo y por eso lo han puesto entre paréntesis. Pero en el segundo ejemplo vamos a ver que el apellido del autor está al inicio y el año y la página está al final. La página que se coloca ahí es la página de la cual se ha extraído la información. En este caso, esta primera cita es de un autor que se apellida Sabater en una publicación que es del 2005 y este texto se ha extraído de la página 81, ¿no? De ese libro, de ese artículo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando la cita directa tiene menos de 40 palabras, se coloca entre comillas. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, ¿dónde coloco el autor? Si lo coloco al inicio, al final, va a depender del estilo de redacción que tengan ustedes. No hay una norma que te diga, no, el autor siempre tiene que ir al final o colócalo siempre al inicio. No, eso depende ya del estilo de redacción de cada una. Si quieren hacer hincapié en el texto, probablemente coloquen al autor al final. Y si quieren mencionar o resaltar al autor dentro de su redacción, probablemente lo pongan al inicio, como vemos en el segundo ejemplo que dice narrativa, y el año lo pongan al final del párrafo o al costado del autor también se podría poner, ¿no? Para Sabater, abro paréntesis, 2005, página 81, cierro paréntesis y continúo con la redacción. Entonces, hay tres formas que estamos, bueno, aquí vemos dos, pero en realidad son tres formas en las que yo puedo hacer mención al autor. Al final del párrafo, todo entre paréntesis, el apellido, el año y el número de página. Al inicio del párrafo, el apellido del autor y al final el año y la página. O al inicio, el apellido del autor, abro paréntesis, año y página. Repito, no quiere decir que una de las formas sea mejor que otra, ya depende del estilo de redacción de cada una de ustedes. Lo que sí es que si yo estoy trasladando directamente la información y esta información tiene menos de 40 palabras, tiene que estar entre comillas. Eso sí, no puede variar. Porque cuando yo leo esto, supongamos que yo estoy revisando una tesis que ha realizado esta cita. Entonces yo me doy cuenta que esa información ellas la han trasladado tal cual la han leído, ¿no? Y le están dando el crédito. Entonces esta es la manera correcta de hacer una cita directa o textual de menos de 40 palabras. Bajamos, por favor. Ok, lo mismo, si tenemos una cita directa, pero de más de 40 palabras, el estilo de redacción es diferente, ¿no? Va a haber una pequeña introducción y luego el párrafo que yo considere que tenga más de 40 palabras, lo voy a colocar en bloque. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, hay una pequeña sangría, ¿no? El texto está un poco metido. ¿Por qué? Porque cuando yo lo leo y veo ese texto metido, me doy cuenta que la autora ha trasladado tal cual la información. Ahí no ha parafraseado, no lo ha escrito con sus propias palabras, lo ha trasladado tal cual lo ha observado en el documento original. Pero le está dando el crédito, ¿no? Porque si ella lo redactara normal, sin esa sangría, yo podría pensar que la persona ha parafraseado, pero luego me doy cuenta que está tal cual en el libro, lo ha copiado igual, entonces no lo está citando correctamente. Lo mismo que en el ejemplo anterior, el estilo de dónde coloquen al autor ya depende de cada una, ¿no? En el primer ejemplo, el autor está al final del bloque, Tovar, 1986, página 23.
Bajamos ahorita. Y en el segundo ejemplo, el autor está al inicio y la página y el año están al final del bloque, ¿no? Esto depende de cada una de ustedes. Resumiendo y para que tengan de pronto la anotación, porque puede ser una pregunta de examen. El primer tipo de cita es la cita directa o también llamada textual. Y dentro de la cita directa o textual hay a su vez dos subtipos. La cita de menos de 40 palabras, que va entre comillas, y la cita de más de 40 palabras, que va en bloque. En la cita que voy a considerar el apellido del autor, el año y la página, el número de página del que se ha obtenido la información. Ahora, puede que algunas me digan, he revisado un documento y no tiene número de página, pero sí tiene autor, sí tiene año y sí tiene otros aspectos. Pueden considerarlo también, pero de preferencia buscar información que sí tenga número de página, ¿no? Porque es más fácil identificar de dónde se ha trasladado tal cual la información. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre esta? ¿Queda claro? Disculpe, dentro de la cita directa, ¿qué subcitas hay, Miss? ¿Qué citas? Ok, repito muy bien. Dentro de la cita directa o también llamada textual, porque en el examen yo les puedo poner cita textual, estoy diciendo que son lo mismo. Dentro de la cita directa o textual tenemos dos subtipos. El primero es la cita de menos de 40 palabras, que va entre comillas, y la cita de más de 40 palabras, que va en bloque. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Dónde coloquen al autor, si es al final del texto de forma parentética o si es al inicio de forma narrativa, ya va a depender de ustedes. No quiere decir que un estilo sea mejor que otro, repito, ya depende del estilo de redacción del autor, ¿no? El autor lo quiere poner al final, está perfecto. Quiere poner al autor al inicio, está perfecto también. Ya depende de cómo estén redactando. Pero sí siempre teniendo en cuenta lo de si es que va entre comillas o si es que va en bloque. Ok, seguimos bajando. Tenemos otro tipo de citas, las citas indirectas o no textuales. ¿Qué recordamos sobre las citas indirectas o no textuales? ¿Quién me puede decir? Miss, disculpe, las citas indirectas era cuando escribía lo que comprendía, pues, ¿no? Ok, escribimos lo que... Igualito daba crédito al autor y lo coloco también el nombre del autor. Ok, y si estoy escribiendo lo que comprendo, Carmen Rosa, ¿por qué crees que le tenemos que dar crédito al autor? Porque tengo que ver de dónde estoy sacando esa información, Miss. Ok, porque se tiene que visualizar de dónde se obtiene la información y porque no es una creación nuestra, no es algo que nosotros hayamos construido, creado, sino es algo que estamos interpretando. No estamos analizando, estamos interpretando. Entonces se le tiene que dar el crédito al autor. En este tipo de cita indirecta, la redacción es como parte del texto. No hay comillas, no está en bloque, pero igual se nombra el apellido del autor y el año. Aquí ya no es necesario poner página, porque puede que ustedes hayan leído 3 o 4 páginas y a partir de esas 3 o 4 páginas construyan un párrafo de lo que han entendido. Entonces no tendría sentido colocar el número de página, ¿no? Simplemente se coloca el apellido del autor y el año. Lo mismo, si es que el autor va al final, suele llamarse parentética, y si es que va al inicio, narrativa. Pero no es necesario que se aprendan estos nombres. Esto tiene que ver más con el estilo de redacción, dónde quiere poner el autor a lo que está mencionando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda sobre las citas directas o indirectas?
Ok, pregunto yo entonces. A ver. Julie, ¿cuántos tipos de citas tenemos? Directa e indirecta, Miss. Ok, cita directa e indirecta. Muy bien. Si es que yo menciono cita textual, ¿a qué hago referencia, Evelyn? Miss, Evelyn, si es que menciono cita textual, ¿a qué hago referencia? ¿A la cita directa o a la cita indirecta? directo. Directa, correcto, es o textual, o indirecta o no textual. Bien. Pregunto ahora. Giovanna. ¿Estás por ahí, Giovanna? Ok, creo que me parece conectada, pero... Sarita, dentro de las citas directas, ¿qué subtipos tenemos? Hay dos subtipos, Miss. El de 40 palabras, menos 40 palabras, que va entre comillas, y la de más de 40 palabras que va en bloques. Ok, muy bien, Sarita. Dentro de las citas directas o textuales, tenemos dos subtipos, menos de 40 palabras, que va entre comillas, y más de 40 palabras, que va en bloque. ¿No? Es importante recordar todos estos puntos, o sea que puede ser un poco confuso, pero ya tenemos de pronto la palabra clave, ¿no? Si dice directa es porque estoy trasladando directamente lo que yo he leído, no parafraseo, no hago nada. Y si dice indirecta es porque yo estoy leyendo, interpretando, analizando, y lo que he entendido o lo que he analizado lo voy a redactar. Bien, bajamos un poco más, Sarita. Ok, vamos al otro punto. Ya hemos hablado de las citas, ahora vamos a hablar acerca de las referencias. ¿Quién recuerda qué eran las referencias? Ya hemos dicho que las citas son mencionar al autor dentro del texto, dentro de mi narración, de mis párrafos, para poder darles el crédito de su autoría, ¿no? Que he revisado su libro, su artículo, su tesis y estoy tomando parte de eso en mi investigación. Entonces, ¿qué serían las referencias? ¿Dónde van las referencias en el documento de investigación? Al final, Miss, de nuestro monografía. Ok, las referencias van al final de la monografía, del ensayo, de la tesis, del artículo, antes de los anexos. Hay algunos documentos donde colocan anexos, pero lo ponen después de las referencias. Pero las referencias van al final del documento, ¿no? Las referencias son el listado de los autores que yo he citado dentro del texto. ¿Para qué me ayudarán las referencias? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué le ayuda a otra persona? Supongamos, yo reviso la tesis de Sarita, leo su tesis y veo su lista de referencias. ¿Para qué me sirve ver su lista de referencias? Para saber de dónde ha buscado la información, Miss, y ver si de repente se ha copiado de otra persona o no. Ok, para que haya para ver, una sustentación, ¿no? Como dice Carmen, ¿no? De dónde ha bajado la información, ya puede ser puede ser de libros, revista, artículo. bien, para yo poder ver de dónde la persona ha extraído la información, poder analizar si son fuentes confiables o no confiables, y también porque
de pronto yo en su investigación veo una información o veo un párrafo que me ha llamado la atención y que quisiera ampliar, ¿no? Quisiera leer más sobre eso. Entonces, con las referencias yo puedo darme cuenta de dónde lo sacó, ¿no? De pronto en las referencias ella ha colocado el enlace, yo puedo entrar a ese enlace y leerme todo el documento para ampliar la información. Entonces, revisar las referencias tiene esa función. Analizar si las fuentes que se han citado son confiables o no confiables y también poder buscar y ampliar el conocimiento de acuerdo a los autores que ha considerado la investigadora. De pronto les ha pasado que ustedes leen un libro y en el libro ven que se citan distintos autores y ustedes mencionan, uy, me gusta mucho lo que han mencionado sobre Montessori, pero ¿de dónde lo sacaron? ¿De un artículo de Montessori, de un libro de Montessori, de una tesis? Entonces se van a las referencias y buscan de dónde salió la información y si pueden tener acceso a ese documento también, ¿no? Porque no todas las referencias son virtuales. Hay personas que también hacen las referencias de algún libro que tengan en físico o de algún artículo o documento que tienen en físico. Ese es el objetivo de las referencias. Si yo tengo o yo he citado en mi texto 20 autores, tengo 20 citas, ¿cuántas referencias tendría que tener? ¿Va a depender? ¿O cuántas referencias creen ustedes? ¿Puede repetir la pregunta, Miss? Sí, si yo cito en mi tesis a 20 autores, ¿cuántas referencias tendría que tener en mi listado? Las 20 referencias, los 20 autores, Miss. Correcto. Las referencias se corresponden con las citas. Si yo tengo 20 citas de distintas citas, tengo que tener 20 referencias. ¿Correcto? Yo puedo mencionar a un mismo autor varias veces en mi texto y lo coloco una vez en la referencia, no hay problema. Pero si son distintos autores, sí tienen que estar todos los autores en mis referencias. Si tengo 20 autores diferentes, tengo que colocar 20 referencias. Bien, otro punto que hemos mencionado es que hay distintos tipos de referencias, ¿no? Hay referencias para un libro, hay referencias para un artículo, hay referencias para una tesis, hay referencias para una revista, para un video, para un podcast, etc. Este primer punto de publicaciones periódicas, que está en la página 11, y les pediría que anoten en qué página lo encuentran, es el modelo de referencia para un artículo de investigación, ¿no? Un artículo que se obtiene de una revista de investigación. ¿Qué es lo que nos está considerando en este modelo? El apellido del autor, la inicial del primer nombre, si es un nombre compuesto de las iniciales de ambos nombres, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva. Esa palabra que dice publicación hace referencia al nombre de la revista en cursiva. El número de revista, el volumen de la revista. Gracias, Sarita. Ok, eso que está sombreando Sarita, lo primero es el nombre de la revista. Coma, el número de revista, que es 34, entre paréntesis el volumen, y luego las páginas donde está el artículo, ¿no? Desde la página 5 a la página 14. Y al final el enlace. De este ejemplo se pueden guiar solo del primero, ¿no? Algunos me pueden decir, pero Miss, coloco solo el año, coloco el año y de pronto el mes, coloco el año, el mes y el día. No, solo hace falta que coloquen el año, como aparece en en la primera línea. Lo agrandamos un poquito, creo que se cerró. Ok, ahí se visualiza más. Entonces, tenemos ahí, bajamos para ver el primer ejemplo, Sarita.
Ok, como podemos ver aquí hay un ejemplo de un artículo. Están los apellidos de los autores, la inicial del primer nombre. En este caso seguro son nombres compuestos, por eso hay dos iniciales, pero basta con que coloquen una inicial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sarita Espinosa sería Espinosa, S, punto y el año, ¿no? 2023. Colocamos a todos los autores. Mencionamos que en las citas, si son 3 o más autores, coloco et al. Pero en las referencias, así tenga 20 autores, tengo que colocar todos los apellidos, todos los autores, ¿correcto? Como se ve aquí, ¿no? Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 autores tenemos de ese artículo y se está poniendo el apellido de todos. Y seguramente si los han citado, solo se va a colocar Osorio, M.A, et al y el año, ¿no? En la cita solo tendría que estar el primer autor, et al, punto, 2017. Pero en la referencia ya coloco, ¿a qué me refería con et al, no? Me refería a los otros 8 autores que también han redactado el artículo. Pero por una cuestión de redacción y de estilo no se suelen colocar todos en el texto. Pero también hay que darles el crédito. Luego de haber colocado a todos los autores, su apellido y la inicial de su primer nombre, colocamos el año, ¿no? En este caso, este artículo es del 2017, como se puede visualizar aquí. Luego colocamos el nombre del artículo. En este caso, el nombre es Aplicaciones biomédicas o biomateriales poliméricos, ¿no? El nombre. Luego colocamos un punto y viene el nombre de la revista y el número de la revista. ¿Qué observamos de particular en el nombre de la revista que dice Dina y el número que dice 84? ¿Qué se ve diferente en ese punto? Que va en mayúscula, Miss. Bueno, seguro va en mayúscula porque son iniciales, son siglas, pero aparte de que va en mayúscula, ¿qué más se ve? ¿Está derecho Una o está coma. Hay una coma, pero ¿está derecho o en cursiva? Cursiva. Cursiva. Correcto. Cuando vamos a hacer la referencia de un artículo, va en cursiva el nombre de la revista y el número de la revista. Eso es lo que resalta. No necesariamente va en mayúscula el nombre de la revista. Aquí han puesto Dina en mayúscula porque seguro son las iniciales de alguna entidad, ¿no? Pero va normal como tipo oración, pero sí en cursiva. Luego coloco el volumen entre paréntesis, el número de páginas, ¿no? Y el enlace. Y con esto ya termino la referencia de un artículo. Miren, por ejemplo, ahí hay otro ejemplo donde tienen más de 20 autores, ¿no? Igual colocan, pero ponen puntos suspensivos en alguna parte también, ¿no? Ese es otro estilo de poder elaborar. Pero es bastante raro que encuentren artículos con tantos autores, ¿no? Ok, ese es de autoría grupal e individual. Seguimos bajando, Sarita. Mientras tanto, ¿hay preguntas sobre la referencia de un artículo? Si identificamos qué es un artículo de investigación, no sé si han revisado en algún momento artículos de investigación. ¿Cómo puedo distinguir un artículo? Si se dan cuenta, las tesis suelen ser documentos extensos donde se detalla minuciosamente cada apartado, donde puedo encontrar anexos, voy a encontrar gran cantidad de información. Usualmente una tesis tiene de 50 páginas a más. Pero un artículo es un documento donde se sintetiza más la información, el número de componentes es menor, se basa en un tema en específico y lo encuentro usualmente en bases de datos, ¿no? En Redalyx, Cielo, Scopus, EBSCO, entre otros. Entonces, eso es lo que diferencia de pronto un artículo de una tesis. Y el artículo siempre está publicado en una revista,
¿no? Las universidades tienen revistas, algunas entidades tienen revistas, entonces se suelen encontrar en revistas electrónicas de investigación. No las revistas tradicionales que conocemos, sino revistas electrónicas de investigación. Libros. En este caso, ¿qué observo primero? Cuando voy a hacer la referencia de un libro, al inicio voy a colocar el apellido del autor, la inicial del primer nombre, la fecha entre paréntesis, el título del libro, la editorial y el enlace. Guíense del primer ejemplo. Si tiene edición, pueden colocar la edición también entre paréntesis, pero lo primordial es esto. ¿Qué observamos de diferente aquí? ¿Qué es lo que va de pronto en un estilo diferente? ¿El autor, la fecha, el título, la fuente? El título va en cursiva. Bien, en el caso de un libro, lo que va en cursiva es el título, ¿no? En el artículo, lo que iba en cursiva es la revista y el número de la revista, pero en el caso de un libro, es el título del libro lo que va en cursiva. Bajamos, por favor, Sarita. Ok, ahí tenemos un ejemplo de un libro que está impreso, ¿no? Que está en físico. Podemos observar el apellido del autor, la inicial del primer nombre, el año, el nombre del libro. Bueno, ahí han colocado la edición y que ha sido traducida. No pueden considerarlo como no pueden considerarlo. El nombre de la editorial o las editoriales y como ha sido una versión traducida, han colocado al final original publicada en tal año, ¿no? Ese es un modelo adicional, pero básense en el primero que les he presentado. Baja, por favor, Sarita. Este es de un audiolibro, bueno, diccionarios, Wikipedia, que algunas a veces de pronto consideran alguna información relevante de Wikipedia. No lo sugiero tanto, pero hasta de Wikipedia se hace la referencia, ¿no? Sube un poquito, por favor, Sarita, retrocediendo. Subimos un poco más, donde decía Wikipedia. Creo que era el anterior. Ahí está. Como podemos notar, incluso cuando yo encuentro información de páginas como Wikipedia, también tengo que hacer la referencia. No es que, como lo encontré en Wikipedia, lo copio y lo pego y ya está, ¿no? Porque no hay un autor, no hay de pronto, no identifico una página, etcétera. No, también se hace la referencia, ¿no? Al inicio se coloca el autor, de pronto al final del documento de Wikipedia vamos a identificar a quién ha redactado eso, la fecha en la que se accedió o se publicó el documento en Wikipedia y el enlace, ¿no? También se tiene que hacer eso. Pero no les sugiero que consideren muchas referencias de Wikipedia, ¿no? Que se guíen más de lo que son artículos y libros. Bajamos ahorita, por favor. Ok, esos son de informes, bajamos, vamos a visualizar los que usualmente solemos emplear, ¿no? Seguimos bajando. Conferencias, también hay tipos de tesis, ahí le hacemos un alto. Cuando yo voy a una conferencia o una presentación, o de pronto veo una conferencia virtual, también yo puede que esté escuchando mi conferencia, esté escuchando mi clase, y el ponente mencione algo que ha llamado mi atención y que yo tomo nota, porque me agradó lo que dijo, porque coincido con lo que dijo o porque comparto ese criterio. Pero yo no lo puedo replicar en mi investigación. Tengo que darle el crédito a la persona de quien escuché esta información. Entonces también se suelen citar o hacer las referencias de conferencias. En este ejemplo que está en la página 15, les sugiero que anoten la página para que luego cuando tengan el manual les sea más fácil ubicar esto. Tenemos el modelo de referencia de una tesis. ¿Dónde encontramos tesis? En las páginas web o repositorios de las universidades.
en Renati y en Alicia, ¿no? Que son dos bases de datos donde también se albergan las tesis de las distintas universidades de nuestro país. En universidades extranjeras, también en sus repositorios pueden encontrar tesis, ¿no? Tesis de pregrado, de posgrado, etc. Y la tesis también tiene un estilo de redacción. ¿Qué observamos en la tesis? Para empezar, ¿qué es lo que se ve diferente? ¿Qué es lo que va aquí en cursiva? El título. El título. Correcto, el título de la tesis, ¿no? Tenemos el apellido del autor, lo mismo, la inicial del primer nombre, lo mismo, la fecha, y lo que cambia aquí es la parte del título, ¿no? Voy a colocar el título de la tesis, entre corchetes voy a poner ¿para qué fue la tesis? Tesis de pregrado, de licenciatura, de maestría, de bachiller, no lo sé, pero ahí colocamos. Luego, coma, el nombre de la institución que va a otorgar el grado, ¿no? De la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad San Marcos, la Universidad Católica, un instituto, el Instituto Superior Pedagógico San Marcelo, no lo sé. Pero ahí tenemos que colocar el nombre de la institución que otorga el grado. Cierro corchetes. ¿Qué voy a colocar? El nombre de la base de datos o del repositorio desde donde estoy obteniendo la información. De pronto lo estoy obteniendo desde el repositorio de la Universidad Católica. Pongo eso, ¿no? Repositorio de la Universidad Católica. Lo estoy obteniendo del repositorio de la Universidad Autónoma de México. Pongo repositorio de la Universidad Autónoma de México. ¿De dónde está saliendo esa información? Y finalmente el enlace. Bajamos. Ok, ahí vamos a ver entonces un ejemplo. Voy a pedir la ayuda de, a ver, tengo a Carmen Rosa. ¿Estás por ahí? Sí, Miss. Ok, Barreto, ¿qué sería? En este ejemplo que estamos viendo, Barreto, ¿qué es? ¿Es el nombre, el apellido? El apellido, Miss. Ok, Barreto es el apellido. A.G, ¿qué sería? El nombre. La inicial del nombre, ok. En este caso vemos dos iniciales porque, repito, debe ser un nombre compuesto, pero usualmente solo es una inicial. 2015, ¿qué viene a ser? El año, Miss, en el que es publicado. El año de publicación, correcto. Fundarbit, una contextualización de sus neologismos en la lengua de señas colombianas, que está en cursiva, ¿qué es? ¿Qué sería eso? La fuente, Miss. No es la fuente, es el título. Título, es el título de la tesis. Abro corchetes, me dice tesis de maestría, ese es el grado. Y luego me dice Universidad Nacional de Colombia, esa es la institución de origen. Después vemos el repositorio institucional de la UN y el enlace. Gracias, Carmen Rosa, por tu apoyo. Entonces, aquí podemos ver los distintos componentes que tiene una tesis que ha sido publicada, ¿no? Ahora, puede que ustedes, hay universidades donde de pronto en su biblioteca tienen tesis y no están publicadas en internet. Entonces ahí no es necesario poner enlace porque no hay enlace, ¿no? Como vemos en el 3.6. Pero para ustedes identificar este tipo de tesis tendrían que ir a bibliotecas de universidades, encontrar la tesis impresa y eso es un poco más difícil de hacer, ¿no? Generalmente lo que buscamos son las tesis que están publicadas de forma virtual. Pero vemos que también hay un estilo para hacer esa referencia. Seguimos bajando, Sarita, por favor. Ok, hay referencias para un software, para una aplicación móvil. Bajamos. Para medios audiovisuales.
películas, series, podcasts. Sube un poquito, Sarita. Donde decía película. Ok, ahí también podemos ver que yo puedo visualizar una película y dentro de la película encuentro que uno de los personajes menciona una frase que me impacta y que creo que es importante en mi investigación. También tengo que hacer la referencia, ¿no? Tengo que darle crédito a lo que estoy visualizando. ¿Y qué es lo que voy a colocar? Pues voy a colocar ahí el apellido, de pronto en este caso del director de la película, la inicial del primer nombre, el año, el título de la película. Entre corchetes voy a colocar que es una película, o sea, coloco la palabra película. Y al final coloco el estudio donde se ha realizado la película, ¿no? Que en este caso es Paramount. Si veo una serie, que hoy en día están muy de moda las series, también he visto una serie y me ha gustado y he identificado un diálogo que quiero mencionar en mi investigación. También tiene un estilo, ¿no? Con un poco más de componentes, pero también hay una forma. Incluso si se dan cuenta, ponen en qué temporada fue, en qué episodio fue, etcétera. Entonces es importante saber que hay un estilo para hacer esta referencia. Seguimos bajando. Video de YouTube, que es más usual, ¿no? Algunas de ustedes a veces, y en lo personal también, me pasa que a veces para complementar una información, como mi aprendizaje es un poco más visual, yo recurro a videos de YouTube para poder reforzar algunos conocimientos de algunas clases. Entonces, si ustedes han visto un video de YouTube de un autor muy importante de educación y en ese video hay algunas frases o alguna información importante que el autor da, lo mismo, si tipean tal cual lo que está diciendo el autor, se guían del tipo de cita, ¿no? Que sería una cita directa. Y si escuchan lo que dice el autor en el video y lo parafrasean, sería una cita indirecta. Pero también tienen que ser la referencia, ¿no? En este caso, pues va el nombre del autor, del canal donde se está encontrando el video. Abro paréntesis, la fecha, ¿no? El año y la fecha de publicación del video. El título del video, entre corchetes, la palabra video. Fuera del corchete, la palabra YouTube. Y luego el enlace. ¿No? También hay una manera de hacer referencias de un video. Si nos vamos dando cuenta, todo lo que escuchamos o visualizamos que no sea de nuestra autoría, tiene que estar referenciado. Correcto. Solo lo que viene de mi creación, de algo que yo estoy de pronto redactando por cuenta propia, por años de experiencia y de aprendizaje, solo eso no necesita ser redactado con citas y referencias, pero lo demás sí. Y usualmente cuando estamos en los primeros ciclos de formación es un poco más difícil tener algo de nuestra propia autoría, ¿no? Generalmente estamos en la etapa en la que recepcionamos conocimientos y recurrimos a otros autores. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué es lo que vamos aprendiendo acerca de este manual de normas APA que tiene 26 páginas, ¿no? Este es el resumen, solamente está la parte de citas y referencias, porque el manual es más extenso, no es más grande. A ver. ¿Queda claro qué me dice Fiorella? Sí, Miss. ¿Queda clara la información sobre las referencias, sobre las citas? Sí, Miss, sí, totalmente claro. Más claro que antes. Ok, bien. Ahora, ¿qué también tengo que tener en cuenta? No quiere decir que, uy, me tengo que aprender cómo hacer cada tipo de referencia. No necesariamente, pero sí tengo que aprender cómo usar el manual, ¿no? Por ejemplo, ya sé que si quiero hacer un video de YouTube, la referencia de un video está en la página 20. Entonces, he visto un video, ya lo cité, quiero hacer la referencia, busco mi manual y de acuerdo a los componentes que me pide, voy redactando esta referencia.
¿no? Ya con la práctica, a veces uno también aprende cómo hacer las referencias. Y también el Word más actualizado, la última versión, tiene un componente para hacer referencias incluso. Pero yo les sugiero que como estamos en los primeros ciclos, lo aprendamos de forma manual, ¿no? Hay software también, me parece, para hacer referencias, que uno los instala con el Word y te ayuda, ¿no? Pero incluso utilizando esos software, ustedes tienen que revisar que se estén considerando todos los componentes que tienen que tener. Ok, seguimos bajando, por favor, Sarita. Hay para de mapas, diapositivas, ¿no? A veces encontramos en internet las presentaciones en PowerPoint, en SlideShare, en Prezi, creo que es el otro programa donde se hace, en Canva de pronto, de diapositivas. Entonces también hay una forma para hacer la referencia, ¿no? El apellido del autor, la inicial del primer nombre, el año, la fecha de publicación de esta diapositiva, el nombre o el título de la diapositiva, entre paréntesis, presentación de diapositivas, el nombre del programa con el que se está haciendo o donde se está publicando la diapositiva y el enlace. Y lo que hoy en día se ha vuelto muy común, aparte del uso de pronto los videos, son los podcasts, ¿no? Los podcasts son estos contenidos que a veces de forma auditiva podemos escuchar y que nos brindan información importante. También hay una forma de hacer la referencia de un podcast. Bajamos. De una canción, ¿no? De pronto tengo una canción que me parece que tiene una parte de la letra que es importante, que quiero poner en mi tesis porque va con mi tema, correcto, ¿no? Lo puedes incluir, pero considerando también los datos que nos están pidiendo aquí, ¿no? También hay formas de hacer la referencia de una canción. Bajamos. De medios en línea. Eso también es importante. A veces ustedes entran a Google y no necesariamente obtienen la información de un libro, de una revista, de un artículo, de una tesis, sino que de páginas de internet. Entonces, también se tiene una forma de hacer esta referencia, ¿no? El apellido del autor, el año, perdón, el apellido, la inicial del primer nombre, el año. En este caso, a veces, como está en línea, no tienen año, no tienen fecha, entonces se coloca S.F, que quiere decir sin fecha. Luego tenemos el nombre de la publicación, entre corchetes, descripción de material audiovisual. Luego la palabra sitio o el sitio donde he encontrado la información y cuándo he revisado esta información, ¿no? La he revisado hoy día, ok, consultado el 11 de mayo del 2023 y el enlace. Entonces, también hay una manera, no es que reviso páginas web y lo copio y pego a mi investigación, no. Tengo que poner la referencia. Lo que sí les sugiero es que puede que no esté la fecha, pero sí es importante que busquen publicaciones que tengan por lo menos el autor, ¿no? Porque si no tienen ni un autor, y es algo que cualquiera puede subir a internet, y no necesariamente lo que está en internet es confiable. Entonces, de preferencia que tenga todos los componentes. Bajamos, por favor, Sarita. También hay para publicación en redes sociales. Aquí está otro de páginas web. Lo he encontrado en alguna página web. También tiene un estilo. Bajamos, referencias legales. Seguimos bajando. Creo que con eso ya son. Sí, eso ya son de leyes. Sí, creo que con eso ya estamos. Ok, hasta aquí hemos visto las citas y las referencias, ¿no? La importancia que tiene el poder citar adecuadamente un contenido en nuestra
en nuestro documento de investigación, ya sea en nuestra tesis, en nuestro artículo, en nuestro ensayo, en nuestra monografía. Es muy importante que podamos hacer mención o darle el crédito al autor y que este autor se corresponda con las referencias. Recuerdo que les mencionaba mucho errores que veía en las personas que sustentaron antes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tenían 20 citas, pero cuando íbamos a sus referencias no había solo una referencia. Entonces, eso ya está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo puedo pensar que ha copiado y pegado y que ha copiado y pegado citas que ni siquiera ha revisado y por eso no sabe cómo hacer la referencia. Entonces, cada información que ustedes usen, es importante que también tengan un orden, ¿no? Descarguen una carpeta y vayan descargando el PDF, copiando los enlaces, para que en el momento que les toque redactar las referencias, tengan todos los componentes necesarios para poder armarlas. Porque habían estudiantes que les preguntaban, ¿y de dónde salió esa información? Y no sabían, ¿no? Y como no sabían, la tenían que borrar de su tesis. Hay grupos que han tenido que borrar gran parte de su marco teórico solo por no tener la referencia, solo por no saber de dónde sacaron la información. Entonces, yo entiendo que las tesis las trabajan de forma grupal, con mayor razón aún. No tienen el tiempo y el espacio para poder guardar cada punto que necesitan para armar la referencia. Tengan en cuenta esto. ¿Preguntas, dudas sobre la información que hemos visto el día de hoy? No, Shuri me dice que queda claro. Julie, Sarita, Carmen Rosa. Está claro, Miss, está claro. Sí, está claro. En esta vez sí nos ha quedado un poquito más. Está claro, Miss. Está requete claro, Miss, con usted se entiende. Ok, gracias, gracias. Es que es la verdad, pues, Miss, ¿para qué vamos a mentir? Usted explica detalladamente cada cita, cada referencia. No es porque yo le quiero ser sobona, ¿no? Fuera de eso, ¿no? Pero en realidad... Ya, Fiorella, no seas sobona. Ya, claro, ya, de veras. Todas decimos lo mismo, creo yo. Todas decimos lo mismo. Sarita, por favor, Carmen Rosa, levanten la manito, pues, ¿ya ves? No, todas decimos lo mismo, por eso le digo. Lo importante es eso, ¿no? Que quede clara la información. Como les digo, mi objetivo no es que se graben cómo tienen que hacer la referencia de un libro, de un artículo, no, pero que sí sepan cómo buscar este ejemplo en el manual. Incluso cuando yo les tome la evaluación, pueden tener el manual abierto para guiarse, pero la persona que no sabe usar el manual no va a saber cómo ubicarlo. Y nos ha pasado anteriormente, ¿no? Que tengo el manual, pero no sé dónde está la referencia de un libro, dónde está la referencia de un artículo y me confundo y ya no sé cómo redactarlo, ¿no? Esto es práctica. Entonces, tranquilamente se les podría dar, no hay software para hacerlo, pero no, están en los primeros ciclos y tienen que aprender cuáles son los componentes de las referencias para que lo puedan revisar, porque los software tampoco es que te armen la referencia. Tú tienes que colocar los componentes. Entonces, es igual, ¿no? Tengo que tenerlos en cuenta. Y recordar la diferencia que hemos dicho. Las normas APA son una guía de apoyo, pero cada institución educativa tiene su propio protocolo. En el pedagógico, lo que no nos ceñimos tanto de las normas APA es en el tipo de letra, el interlineado y la justificación. ¿Correcto? Eso sí cambia un poco, ¿no? El interlineado es 1.5 y el texto tiene que estar justificado. Eso sí, ténganlo en cuenta. Ok, chicas, entonces voy a compartirles las normas APA para que tengan el documento, lo puedan utilizar. La siguiente semana empiezan las exposiciones, ¿correcto? Yaksuri, Sarita. ¿Sí? Ok, entonces empezamos la próxima semana con las exposiciones. Disculpe, no se olvide de la información que nos iba a enviar. Ok, voy a pasarles también la información para que puedan elaborar el primer grupo su exposición. Esta semana tampoco hay actividad, en este caso es que puedan seguir avanzando sus presentaciones, tanto de diapositivas como el Word que van a utilizar en la exposición, y ya las siguientes semanas nos vamos ordenando un poquito más en lo que tiene que ver a las tareas, ¿correcto? ¿Hay alguna pregunta, duda final? No. Ok,
Ok, chicas, entonces por hoy nos vamos a quedar aquí. Cualquier duda que tengan sobre la exposición, si es que ya están avanzando, también pueden escribirme. No prometo respuestas inmediatas, pero sí les voy a responder. Entonces, con mayor razón aún, desde ahora, si ya están avanzando, porque no estamos dejando otras tareas, prioricen también el avanzar eso para que ya lo tengan listo. Bien, nos quedamos hasta aquí entonces para que tengan unos minutitos de descanso antes de su otro curso. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, chicas. Hasta luego, Hasta Miss. luego, Miss, cuídese. Gracias. Gracias. También. Gracias. Evelyn y Carmen, ¿ustedes por qué me hacen bullying frente a la misa? Yo no soy sobona, simplemente trato de ser aplicada. Tú eres chupamella eres. Bien así eres, ¿no? Ahora te fregaste, Carmen Rosa. Chumpitas tenías que ser. Maletera. A pecho. No, pero bueno, en sí hay que ser sincera con la Miss. Bueno, no sé, creo yo que no soy la única. Creo que todos hemos aprendido un poco más a lo que el profesor nos explicaba. Porque el profesor nos metía fresa, no sé qué cosa, papaya, manzana, papa, camote, todo, o sea. Es que es verdad, con la profesora se le entiende más que con el profesor Vladimir. Con el profesor Vladimir yo no entendía nada. Ya, manden su video, ya, Yaxuri, ¿qué está esperando? Chao. Ya nos vemos. Yaxuri, una consulta. Entramos a otro link, ¿verdad? Para poder ingresar a la Miss Petronila. Sí, es otro link, chicas. Sí, gracias. Manda el otro link, Yaxuri, por favor. Manden el link. Compártelo. Compartan. Yuri. Creo que nosotros quedamos acá nomás, ¿no? Hola. Acá nomás nos quedamos. ¿Ah? Acá nomás nos quedamos en ese link. Eso es lo que yo tampoco sé. Por si acaso, vamos, ¿dónde está Giovanna? Giovanna no está, no le veo. Entonces ya se salió ya. Pero el profesor Marlan está ahí, así que yo me imagino. Nosotros nos quedamos acá, Malú. Acá ¿Sí? me trae el profesor. Sí, él no manda otro link. Los de inicial nomás, de ellos tienen otro link con la profesora Chelo. Ya. Esperándome entonces. Sí. Solo, ojalá no llueva más para poder escuchar. Ay, no, sí, te lo juro que estaba, no sé, no escuchaba nada lo que hablaba la Miss. Ni yo no he escuchado nada por la lluvia que estaba muy fuerte. Ay, no, sí. Creo que ya va a pasar ya. Sí. Ojalá nomás no se vaya el internet. Sí, pues.